Qué lindo entender que Dios se complace en nosotros porque estamos en Cristo. Él no se complace en nosotros por la capacidad que nosotros podemos tener humanamente de hacer cosas para Él, sino que Él se complace porque una vez que estamos en Cristo, todas las cosas que hacemos las hacemos guiados por el Espíritu, y todo lo que hacemos es conforme a su perfecta voluntad. Ustedes saben que yo no soy de andar leyendo mucha Biblia. Me gusta entrar en el conocimiento, porque además entiendo que ustedes conocen bien lo que está escrito. Pero el día de hoy vamos a hacer una pequeña excepción, porque quiero leer con ustedes un pasaje que se encuentra en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y hoy vamos a observar misterios muy interesantes que están allí en la Biblia, están escondidos, están de alguna manera velados a través de historias, porque esas historias, el que no está activado en el conocimiento espiritual, esas historias funcionan como un velo. Pero si por el Espíritu podemos correr el velo de esas historias, podemos correr el lenguaje, la fábula, y podemos ver a Cristo en ella, vamos a poder extraer una enseñanza que nos va a enseñar, valga la redundancia, a vivir los diseños, los fundamentos y los principios eternos. No estamos en este ámbito material para vivir una religión, sino que hemos sido hechos partícipes de un conocimiento que cuando nosotros lo recibimos y lo ponemos en práctica, ojo con eso, el conocimiento no es para que te envanezcas con él, sino para que lo pongas a operar en tu vida y puedas ver los frutos que produce ese conocimiento. Así es. Muy importante, porque mucha gente tiene mucho conocimiento, pero no tienen un balance en cuanto al entendimiento y a lo que tienen que implementar en su vida. De nada te vale tener el conocimiento si no lo implementas. Vamos a leer Hechos capítulo 17. Vamos a gozarnos todos. Dice así: y los que se habían encargado, Hechos 17, versículo 15. Vamos a leer a partir de ahí. Dice así, Hechos 17, 15. Y los que se habían encargado, voy a trabajar con el micrófono personal. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ojo con eso. Y tomándole, le trajeron al Areópago, un púlpito de esos tiempos, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Mira, algunas personas que nos escuchan piensan que el evangelio que compartimos, como ellos no han sido hechos partícipes de este conocimiento,
Ellos creen que esto que compartimos es algo nuevo, pero esto no es algo nuevo. Este es el conocimiento eterno, porque el Evangelio existe antes de que todas las cosas fueran. El Evangelio tiene la misma edad de Dios, porque el Evangelio es el sistema de pensamiento espiritual que está en la mente de Dios, el cual es Cristo mismo. Entonces, que sea nuevo para alguien que aún no ha sido activado en esto, no significa que esto nos lo hayamos inventado nosotros. Ojo con eso. Se le llama buena nueva porque su aparición en el tiempo es extremadamente beneficiosa para la vida en este ámbito, pues le da caducidad a todo lo viejo que por tanto tiempo nos ha tenido detenidos. El Evangelio es una buena nueva porque es el conocimiento eterno que cuando se presenta en esta dimensión donde existen las variables tiempo y espacio, inmediatamente le da caducidad a todo lo que te ha tenido detenido, obstaculizado, sin poder avanzar. ¿Estamos ahí? Versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. El Evangelio es algo extraño para la mente religiosa, pero para los hijos que han sido alumbrados, el Evangelio fue el entendimiento que tuvieron siempre desde y hasta la eternidad. Y por eso es que resuena a nuestro espíritu. Por eso es que te identificas. Por eso es que para ti no es algo extraño. El que está en Adán, el que está en esa naturaleza que está destituida de la gloria de Dios, el que está separado, le suena extraño. Pero el que está en Cristo, el que ha sido alumbrado, este alimento es delicioso a su paladar. Entonces Pablo, fíjate, vamos a leer de nuevo el 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando, póngale cuidado a lo que dice a continuación, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Es decir, estas personas le estaban rindiendo culto, le estaban rindiendo alabanza, adoración a un Dios que no conocían. No sé si eso te puede resonar, porque estamos viviendo tiempos donde mucha gente que se dicen llamar cristianos le están rindiendo culto a un Dios que no conocen. Pero el apóstol Pablo fue extremadamente claro cuando dijo que nuestro culto no es un culto religioso, sino que es un culto racional. Cuando tú operas en el culto racional, entonces tú conoces al Dios que debes adorar. No, pues, Jesús dijo, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si la verdad no te ha sido revelada, no puedes ser un adorador. ¿Cómo están llenas las congregaciones allí? Y lo digo con compasión y compromiso.
de personas que dicen adorar a Dios, pero están como esta gente, no lo conocen. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Mira lo que dice Pablo. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué cosa tan fuerte. No lo conozco, yo sí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, diga conmigo, de una sangre. Eso tiene que ser revelado. Ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra, sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Retenga eso. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Diga conmigo, yo estoy en ese día. Yo estoy en ese día. En el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle, por aquel varón, la justicia viene por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Título del mensaje de hoy: más allá de los sentidos. Título del mensaje de hoy: más allá de los sentidos. Quiero que mires al que está a tu lado, a tu hermano bendecido, y le digas: tienes que vivir más allá de los sentidos. Tienes que vivir más allá de los sentidos. Quiero iniciar rescatando: tienes que vivir más allá de los sentidos. Quiero iniciar rescatando la frase del versículo, creo que es el versículo 28, que dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Fíjese bien, hoy vamos a tocar misterios. ¿Ok? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Yes. No hay tal cosa como dos lugares separados para experimentar la vida. No existen dos lugares separados para experimentar la vida. La vida existe y es en el Padre, aquí y ahora. Que nuestra participación en esta vestidura terrenal nos haga percibir la vida, experimentar la vida de una manera diferente, no quiere decir que la vida exista en dos lugares diferentes. Es decir, nuestra percepción de la vida cambia a causa de que nuestra manera de observar la vida está supeditada al gobierno de los sentidos, a menos
que hayamos experimentado la resurrección. Pero, ¿qué es la resurrección? Voy a dejar un concepto hoy. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es el despertar espiritual que produce la palabra del Evangelio para que convenientemente nosotros podamos trascender lo que los sentidos plantean. Wow. Resurrección es el despertar espiritual que produce Cristo, la palabra, para que convenientemente, esa fue la palabra que usé, ¿no? Trascender. Para que convenientemente podamos trascender lo que nuestros sentidos humanos nos están planteando en cada escenario de la vida. Señores, un resucitado no es una persona que conoce mucha Biblia. Un resucitado es alguien que cuando un escenario, un evento de la vida se presenta y sus sentidos le dicen, no hay, la palabra que le ha alumbrado le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Así es, así es. Es decir, alguien que está muerto es alguien que su sentido le dice, no hay solución, no se puede. Y él dice, ¿qué vamos a hacer? Somos unos desgraciados, mira lo que nos ha pasado, Dios mío, ayúdame. Ese es alguien que duerme en Adán. Pero alguien que ha sido resucitado con Cristo, hermano, cuando decimos resucitado en Cristo, es que por la palabra del Evangelio, Dios nos ha tomado la mente y nos ha posicionado en la naturaleza a la cual siempre hemos pertenecido. Yes. Y cuando estamos allí, aunque los sentidos, porque los sentidos siempre te van a hablar, porque mientras que estés dentro de esta vestidura, los sentidos siempre te van a hablar primero. Abre, papá. Entonces, estaba esperando porque yo lo vi ustedes dialogando y también quiero oír los diálogos porque los diálogos me aportan. O sea, yo creo que debe llegar el momento en que yo esté predicando y de momento haga un comentario y se pare y alguien haga una aportación. Aquí nosotros, esto es una fiesta, una celebración de bendecidos. Aquí no soy yo quien tiene la palabra, sino que todos estamos en Cristo y tenemos algo que decir de parte de Dios. Yes, yes. Así que si usted quiere decir algo, levante la mano. Yo no me desconcentro. Puede pararse y aportar al tema. Entonces, esa persona que está en Cristo, que ha resucitado, cuando los sentidos inicialmente le dicen, no hay, la palabra que le gobierna y que ha traído resurrección, le dice, eso no es así. Estás participando de la vida. Y en la vida, en Cristo, dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 1, que fueron reunidas todas las cosas. Entonces, a la vida, a Cristo, todas las añadiduras le persiguen. Wow. Cuando se manifestó en aquel traje terrenal llamado Jesús de Nazaret, hermano, hasta los peces se convertían en alcancía. ¿Hace falta, Pedro? Vete allá donde está la alcancía aquella que tengo dentro del mar. Oye eso. Alcancías dentro del mar tenía, y saca una moneda ahí. Hermano, yo le voy a decir una cosa, cuando usted está en Cristo no le hace falta tener cochinito. Si usted tiene la palabra, va a tener millones de alcancías disponibles. Mira que está a tu lado, rompe tu cochinito. Sí, pues la gente vive ahí teniendo cochinitos ahí, espérate, para el cumpleaños. No, yo no te dejo entrar eso a la casa. ¿Verdad? Yo tengo dos y los rompo. Vamos a formar a nivel del pensamiento la alcancía eterna, la que no se vacía jamás. La palabra que produce que el Espíritu provea para este mundo de la realidad del cual estamos participando
todo lo que nosotros en tiempo y espacio necesitamos para poder dar testimonio de la verdad. Así es. Yo te voy a decir, cuando las añadiduras persiguen, porque ese es el diseño. El diseño es que las añadiduras persigan la vida del reino. Por eso nosotros tenemos que ubicarnos en eso. Nosotros no tenemos que andar persiguiendo las añadiduras, sino que nosotros tenemos que vivir el reino para que las añadiduras nos persigan, y eso da testimonio también del poder de Dios. Entonces, Abba, Padre, maravilloso. dile que está a tu lado, más allá de los sentidos. Más allá de los sentidos. La mente natural cree, y vamos a entrar en materia ya, la mente natural cree que cuando abandonamos esta nuestra habitación temporal, nos vamos hacia algún lugar. Pero la verdad es que en Cristo comprendemos que ya estamos en el Padre, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, en el cielo, en el paraíso, y no es a un lugar donde nosotros vamos a ir, sino que una vez, escúcheme bien esto, la mente natural siempre quiere desplazarse, tiene una idea de que, porque es una mentalidad de separación. La mente natural tiene una idea de que para poder alcanzar cosas, tiene que desplazarse a un lugar, porque ella siempre se ve separada. Pero yo quiero que hoy podamos en Cristo comprender algo que es sumamente importante. La vida existe aquí y ahora. Si Dios pudiera abrirle de manera plena los ojos del entendimiento y ver cómo las cosas existen aquí mismo, no que allá, más allá del cielo sideral, existe un lugar donde nosotros vamos a ir. No, no hay tal cosa. Si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual que nos rodea, nosotros comprenderíamos muchas cosas y saldríamos del temor, de la carencia que experimentamos y que constantemente creemos que necesitamos que haya algo o que exista algo o traer algo a la existencia para que las cosas se puedan dar, pero no funciona así. ¿A dónde quiero llegar? Todas las personas que en algún momento fueron algo para usted en esta participación, en esta vestidura, y que usted, estando en esta vestidura, usted amó, usted compartió la vida, esa persona que abandonó su vestidura no se fue a ningún lugar más allá del sol, sino que una vez que fue libre de esa vestidura terrenal, esa persona sencillamente fue libre de los sentidos y comenzó a participar de un paraíso que no está en ningún lugar, sino que a causa de la carencia, a causa de la falta de visión, nosotros no podemos apreciar de manera plena, pero que la palabra del Evangelio, aún estando nosotros en estas vestiduras, nos puede dar cierto alcance para que nosotros veamos ciertas cosas. ¿Me hago entender? Sí. Es decir, el día que usted le toque abandonar esta vestidura, usted no va a ningún lugar, porque usted ya está en el paraíso. Ya usted está sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿No dice eso el apóstol Pablo? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos apreciar todo este mundo espiritual? Hermanos, cuando decimos que nos vamos al cielo, no estamos diciendo que geográficamente nos vayamos a ningún lugar. Estamos diciendo que nosotros vamos a poder disfrutar de todo aquello
que aún no estamos disfrutando por causa de que somos aún prisioneros de unos sentidos naturales que nos están presentando un mundo, una programación que nos trae muchas limitaciones. Dile que está a tu lado, más allá de los sentidos. Más allá de los sentidos. Miren, todo lo que nosotros necesitamos para la vida ya nos fue dado en Cristo. Sí. ¿Por qué nosotros no lo obtenemos? Por el obstáculo, por las limitaciones que nuestros sentidos nos imponen. Porque nuestros sentidos nos hablan de una realidad programada que está muy lejos de la verdad de Dios. Por ejemplo, dice el libro de Segunda de Reyes de que había un rey. Vamos a ir, escúcheme bien, no hace falta leer porque usted conoce Biblia, quiero que se conecte conmigo. Dice la historia, que esa historia son tipos, sombras y figuras, pero que encierran todos estos misterios. Dice el libro de Segunda de Reyes que había un rey sirio que estaba programando una guerra contra Israel y hacía planes para establecer sus campamentos. Pero el profeta Eliseo, el cual vivía la vida del Espíritu, dice Segunda de Reyes, que escuchaba, porque en el Espíritu las variables tiempo y espacio no existen. Escuche bien. Tiempo y espacio en el Espíritu no existe. Por eso es que cuando usted abandona esta vestidura no puede ir a ningún lado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Cuántos están en Dios? Aquí. ¿Cuántos están en el Padre? En Él vivimos. Y nos movemos y somos. Es decir, la única diferencia entre nosotros y los que abandonaron esta vestidura es que nosotros estamos viendo a través de una programación, a través de los sentidos que nos tienen en alguna medida, porque en otra medida vamos avanzando. En alguna medida nos tienen muy limitados a poder ver lo que ya es. Entonces, el rey de Siria está programando toda una guerra contra Israel, pero Eliseo, que vive ya la vida del Espíritu y que no estaba en un lugar y el rey de Siria estaba en otro, dice que le decía al rey de Israel todo lo que el rey de Siria estaba tramando. Entonces, el rey de Siria, como era un carnal, dice, no, tenemos un chivato entre nosotros. Hay alguien aquí que le está yendo a contar al rey de Israel lo que nosotros estamos programando. Y entonces uno que parece que por ahí estaba un poquito alumbradito, le dice, no, rey, no es eso, sino que el profeta Eliseo, el varón de Dios, él es capaz, como él vive en el Espíritu, él es capaz de escuchar lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Y se lo cuenta al rey. Entonces este rey, porque cuando tú vives la vida del Espíritu, esto es normal, esto te lo digo para que te prepares, para que tú sepas, para que no te tomen por sorpresa. Cuando tú vives la vida del Espíritu, a los naturales, a los que no están viviendo esto, eso les disgusta mucho. Ellos no lo pueden entender. ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente? Le dice, vamos a matar a ese hombre. Vamos a matar a ese Eliseo, porque no es posible que él esté escuchando a la gente que es carnal. Le preocupa que los que viven la vida del Espíritu puedan alcanzar ciertas dimensiones e implementarlas. No solamente que puedan alcanzarla, sino que puedan implementarla. Y el rey de Siria inmediatamente dice, no,
matémosle. Vamos allá y mandó tropas. Y Eliseo está en reposo, porque el que verdaderamente es del Espíritu, aunque esté siendo perseguido, siempre está en reposo. Entonces el hombre está en reposo ahí, pero el discípulo de Eliseo, el cual se llama Jesse, o se llamaba Jesse, el hombre todavía no estaba en la dimensión de su mentor. Estaba desesperado porque está viendo a través de los sentidos una realidad que los sentidos le planteaban. Uno de los sufrimientos más grandes de la humanidad no son las cosas que le pasan, sino el no poder ver. Por eso es que el Evangelio a lo que viene es a que nosotros podamos ver. Por eso que usted ve en la sombra tantos eventos en los que Jesús, por eso fue un anuncio, está devolviéndole la vista a los ciegos. Ningún evento se repite tanto en lo que conocemos como Viejo Testamento. Y digo Viejo Testamento porque sepa que Mateo, Marcos, Lucas y Juan están antes de la cruz, aunque en su Biblia dice Nuevo Testamento, pero no es así. El Nuevo Testamento escrituralmente comienza en el libro de los Hechos, así que cronológicamente ahí lo pusieron mal. Entonces el Evangelio se trata de que nosotros podamos ver. Constantemente los líderes religiosos hablan de un infierno. No los culpo, porque esa es su condición. Eso es lo que ellos pueden ver. Entonces te dicen, no, porque allá en lo más profundo de la tierra, allá está el infierno. Y tienen revelaciones de que fueron y todo. No necesitamos saber cuán profundo en la tierra está el infierno, sino que cuando profundizamos en el conocimiento espiritual, en el entendimiento espiritual, vamos a poder ver a cara descubierta de que realmente el infierno no existe. Cuando usted profundiza en el conocimiento espiritual, lo único que usted va a ver es paraíso. Lo único que usted va a ver es cielo. Lo único que usted va a encontrar es salvación. ¿Sabe por qué? Porque el infierno termina cuando el cambio de naturaleza se produce. En otras palabras, el infierno existe en una naturaleza carnal en la cual no debemos habitar. ¿Usted quiere saber qué es el infierno? Es estar en lo más profundo de la tierra. Es estar sumergido en la naturaleza carnal que fue destituida de la gloria de Dios y privada de su reino. Eso es el infierno. Por eso es que cuando escucho a líderes religiosos hablando del infierno, me doy cuenta que están predicando un evangelio diferente. Cuando un datico, le doy un datico curioso. Dale, habla. De Romanos a Hebreos la palabra infierno no aparece. El apóstol Pablo no sabe lo que es eso. Él está totalmente... ¿Quién es el apóstol de la iglesia? ¿No es el apóstol Pablo? Él parece que está totalmente desentendido, ajeno de la vida del infierno, porque cuando Dios le rescató, no le mostró el infierno, le mostró el tercer cielo. Por eso es que el apóstol Pablo no puede hablar de una cosa donde él nunca ha estado en la nueva naturaleza. Es decir, el que estando en la nueva naturaleza sea llevado al infierno, tenemos que analizarlo, porque no es posible que estando en la nueva naturaleza sea llevado al infierno cuando lo que necesitas comunicar no es lo que viste en el infierno, sino lo que estás viendo en lugares celestiales. Y lo que estás viendo en lugares celestiales es una preciosa nube de testigos,
una preciosa nube de gente que jamás murieron ni tienen posibilidad de ir a ningún infierno, sino que son esa parte del cuerpo espiritual de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, te anuncio, es espiritual, y que ellos, aunque han abandonado su vestidura natural, siguen siendo iglesia de Dios y están constituidos para ayudar, para ministrar, para ser espíritus ministradores a favor de los que son herederos de la salvación. Amén. Así que si tú crees que aquel que fue tu esposo, aquel que fue tu padre, aquel que fue tu madre, aquel que fue tu hijo, se fue a algún lado y está desentendido de ti, quiero anunciarte el día de hoy que es un espíritu ministrador que hoy te está ayudando más que lo que en algún momento pudo colaborar. Wow. Y eso lo vamos ahora a ver por la Biblia y lo vamos a demostrar. Así que nuestro hermano Enrique no se fue a ningún lado. Nuestro hermano Enrique fue hecho participante de lo que el apóstol Pablo llama en la epístola, vamos a ser más exactos, a los hebreos, la nube de testigos. Diga conmigo, la nube de testigos. La nube de testigos. ¿Por qué? Porque ellos pueden testificar la aflicción y la limitación que produce estar participando de un traje terrenal, de un traje en semejanza de carne de pecado, y como ellos conocen muy bien lo que es eso, entonces pueden ser unos buenos colaboradores en el propósito eterno de Dios. Así que los mismos ángeles que siempre has creído que operan a favor tuyo, no son seres que en su mayoría no conocen las aflicciones que estás padeciendo, sino que tienen la capacidad, porque han participado de las mismas, de tener conocimiento y conciencia de todas ellas. ¿Usted está entendiendo eso? Vamos a leer. Vamos a leer, porque cuando yo escucho al apóstol Pablo, jamás le escucho hablar acerca de ningún infierno. Cuando yo escucho al apóstol Pablo hablar, él dice una cosa tan preciosa que yo quisiera que, y te lo voy a dejar este mes, que tú te la pudieras aprender de memoria, para cuando alguien, porque nosotros estamos aquí para dar testimonio de la verdad, nosotros somos cartas leídas, cuando alguien te venga a hablar del infierno, tú puedas ir a Romanos capítulo 8, versículo 35, y recitar las palabras del apóstol Pablo, que dice: ¿quién nos separará? Escúcheme esto, escúcheme esto. O sea, contra una doctrina de infierno, que es un invento evangélico religioso. ¿Qué tú tienes? ¿Qué arma tú tienes contra eso? Tienes el evangelio, tienes el entendimiento espiritual, pero que además está escrito. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez. ¿Está conmigo ahí? O peligro, o espada, como está escrito. Diga conmigo, como está escrito. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es decir, lo importante no es meterle miedo a la gente con el infierno, sino que esta palabra haga morir todas las imposiciones de la vieja naturaleza para que podamos vernos en el reino y disfrutarlo. Dice, por causa de ti, es decir, por causa de la palabra somos muertos todo el tiempo. ¿Muertos a qué? Muertos a una naturaleza carnal que es gobernada por los sentidos y de la cual el Señor en Cristo determinó separarnos para siempre. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. O sea, si el hombre estaba seguro es porque lo vio. Fíjese cómo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Es decir, si el infierno está profundo, para que sepas que tampoco te afecta.
O sea, no importa dónde lo concibas, allá en lo más profundo, en lo más caliente de la tierra, nos dice el apóstol, por lo cual estoy seguro que aún ni lo más profundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, esa es mi palabra contra el infierno. Mi palabra contra el infierno no es una discusión doctrinal. Mi palabra contra el infierno es que ni aún lo más profundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. Yo no sé si puede darle un aplauso, Señor. Porque, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades. O sea, si te imaginas que es una potestad, yo sé lo que es una potestad. Pero si te imaginas que es una potestad, es un demonio, es un diablo y todas esas cosas, para que sepas que ni eso tampoco. Ni lo presente, ni lo porvenir. No, porque usted no sabe lo que estoy enfrentando. No me preocupa. Nada te podrá separar del amor de Dios. Amén. Ninguna cosa. Oye, hermano, fíjese esto. Mire cómo dice el 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya nos podemos ir. Entonces, el tema no es, repito, cuán profundo está el infierno, sino cuánto has profundizado en el Evangelio. Porque si has profundizado en el Evangelio, estás sentado en lugares celestiales, te has visto a la diestra de Dios, juntamente con Cristo. Y además de eso, el sufrimiento no puede tocarte, porque tú entiendes que aquellos que tú en algún momento, por causa de una mente de separación, creíste alejado de ti, entiendes que en este momento te están colaborando más que nunca. Así es. Porque en Él vivimos. Es decir, alguien que abandona su vestidura, ¿se puede ir a algún lugar? No. No. En Él vivimos y nos movemos y somos. Todos. Los que estamos en la vestidura y todavía estamos limitados por percibir la vida a través de los sentidos, y los que ya no están participando de ella. Todos, el cuerpo de Cristo, en Él vivimos y nos movemos y somos. Hermana, y el hermano fulano, ¿cómo está? Ya partió con el Señor. ¿Y dónde estaba antes? Con el diablo. En el Señor. Fíjese cómo la mente aún bendecido, que están de cierto modo alumbrados, cómo la separación es una cosa que está allí presente. Y el hermano Rodrigo, ¿qué pasó con el hermano Rodrigo? No, hermano, ya, tranqui, ya partió con el Señor, sabemos que está con el Señor. ¿Y antes estaba con quién? ¿Con Satanás? Sí, en el Señor siempre hemos estado en el Señor. Always, yes. Lo que pasa es que estamos experimentando al Señor en una debilidad, dentro de una vestidura que en algún momento nos vamos a quitar, porque cuando leímos el libro de los Hechos, dice que Él ha prefijado los tiempos de nuestra habitación. El apóstol Pablo, que lo entendió, que entendió que no se iba a ningún lado, que mire, hermano, todo está aquí, diga conmigo, todo está aquí y ahora. Aquí ahora. Yes. Después de 8 días, dice Lucas, el Señor así le dijo: vamos Pedro, vamos Jacobo, vamos Juan, vamos que le voy a dar un paseíto para que vean eso, porque ustedes creen, no sé qué ustedes están creyendo, vamos. Dice que subió al monte y se puso a orar. Y dice que sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Y ahí mismo estaban ahí la nube de testigos, estaban ahí, bueno, corrido. Todavía no era la nube de testigos. Eso lo vamos a ver ahora. Eso es un misterio. Estaban ahí, en Dios, en el Padre. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Estaban ahí Moisés y Elías. Y le dijo: pase para acá un momentico, para que estos los vean ahí, para que sepan que ustedes siempre han estado aquí, no se han ido a ningún lado. Y dicen que al lado de Él aparecieron Moisés y Elías. Y ellos se quedaron espantados por aquello. Igual que allá, cuando Saúl necesitó consultar al profeta Samuel a través de una profetisa, de una hechicera. Yo le voy a decir una cosa:
todos los dones, y lo compartía con Nilson el otro día, todos los dones, todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Es decir, si hay un hechicero, escuche bien esto, pues esto es importante, porque para comunicar el Evangelio y que los dones que están limitados se puedan hacer perfectos, es necesario que los bendecidos conecten con el propósito eterno. Cuando usted ve un hechicero y un brujero operando en un don y supuestamente llamando a un muerto, hermano, esa persona está operando en un don de Dios limitado y cree que él está llamando a un muerto para consultar. Pero Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los muertos no existen. Los muertos son aquellos que participaron de esta vestidura y están totalmente alejados del conocimiento eterno. Entonces, no tengamos prejuicio en relación a un brujero. Un brujero tiene un don de Dios, pero lo tiene limitado porque está separado del conocimiento espiritual. Pero ese don es de Dios. Y está consultando muertos cuando debería estar consultando vivos. O sea, él cree que está consultando muertos. Si la profetisa ya mandó a buscar a Samuel, al profeta, y quien le habló a Saúl fue el profeta Samuel. Las doctrinas estas religiosas se pueden inventar la historia que ellos quieran. Pero ahí el que habló fue el profeta Samuel. Entonces, cuando yo veo brujero, hechicero, palero, santero, me da igual. Yo lo que tengo es misericordia de esa persona. Lo que tengo es compasión. Y lo que tengo, no tengo que repudiarlo ni odiarlo. Tengo que amarlo y llamarlo aparte y comunicarle algo mejor. Para que su don limitado se pueda convertir en un don perfecto. Entonces, esas personas que están en ignorancia, en oscuridad, que son parte del cuerpo de Cristo y están limitados en sus dones, no necesitamos alejarlo ni repudiarlo, necesitamos impartirle la luz para que su limitación se convierta en algo perfecto y sean de influencia dentro del propósito eterno en el cual estamos todos comprometidos. Vamos a entrar en profundidad. Quiero que vayas conmigo. Vamos a leer un momentico el pasaje de Lucas. Lucas 9:28. Mire qué interesante esto que dice aquí. Me gusta siempre leer Lucas, aunque aparece también en Mateo y Marcos. Pero me gusta Lucas porque Lucas fue alguien que indagó diligentemente en estas cosas. Dice así. ¿Estamos allí? Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Es decir, lo que estaba con él dio testimonio de quién él era. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿Qué es lo que es la partida? La partida, si tú lo identificas conforme al Espíritu, es sencillamente el abandono de esta vestidura. Esa es la partida. Pero la partida no es que tú te vas a desplazar hacia ningún lugar, porque en el Espíritu el tiempo y el espacio no existen. No existe, sencillamente que cuando abandonamos esta vestidura vemos todo a cara descubierta plenamente la gloria de Dios tal cual es. ¿Se entiende eso? Así es. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Póngale cuidado a eso. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Diga conmigo, solo despierto puedo ver estas cosas. Solo despierto. Es decir, esta gente estaban en un sueño como estamos todos en alguna medida. El Evangelio viene a despertarnos. Voy a leer de nuevo. Quienes aparecieron, verso 31, rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén.
Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Sabes qué? Eso es una condición, ¿verdad? Eso es una condición en que nosotros estamos por causa de esta vestidura. Pero la palabra, cuando resplandece en nosotros, eso es una imagen que estamos viendo allí. Cuando la palabra resplandece en nosotros, entonces podemos ver las cosas que son del Espíritu. Ellos vieron las cosas tal y como son. Vieron a Cristo manifestado en gloria y vieron dos que habían abandonado su vestidura, pero que todavía seguían formando parte del propósito eterno de Dios. La iglesia de Cristo no son los que estamos solamente aquí. El cuerpo de Cristo es espiritual, ¿sí o no? Yes. Entonces, si el cuerpo de Cristo es espiritual, está constituido por todos los que somos espíritus. Tanto los que podemos verlo como los que no podemos verlo. Yes. Hebreos 12:1. Mira, hermano, la palabra del Evangelio es tan gloriosa. Cuando nosotros comenzamos, ¿qué es ahí en Hebreos 12:1? Vamos a leer ahora. Mire, atiendan para acá. Esta palabra me vino ahora. Cuando nosotros comenzamos a observar el Evangelio, ¿ustedes creen que el Evangelio es algo espiritual o algo natural? Es totalmente espiritual. Aunque el Evangelio esté allí envuelto en frases, en fábulas, en historia, el Evangelio es algo que tenemos que por el Espíritu ver, extraerlo y digitalizarlo en este ámbito. Entonces, por ejemplo, vamos a citar, el salmista dijo, para que usted vea cuán borrosa puede ser una imagen, cuán escondido puede estar un principio espiritual. El salmista dijo, creo que es Salmo 37, dijo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora nosotros, desde la mente natural, ¿qué es lo que decimos? Wow, Dios no me va a desamparar y tampoco mis hijos mendigarán pan. Ahora yo le digo, eso no significa eso. Independientemente de que a sus hijos no le va a faltar de nada, eso no significa eso. No he visto justo desamparado. ¿Por qué nosotros somos justos? Porque fuimos hechos justicia de Dios en él. Es decir, nosotros somos justos porque tenemos al justo en nosotros. That's right. Yes. Porque Él nos justificó. El salmista está viendo una imagen de Cristo. Entonces, cuando tú estás en Cristo, cuando tú has sido hecho justicia de Dios en Él, la simiente que tú das a luz, tu simiente, no necesariamente es tu hijo natural, porque el Evangelio no está hablando de cosas naturales, está hablando de alguien espiritual, el cual es Cristo. No he visto justo desamparado, ni su simiente, la simiente que tú das a luz, que tú expresas es la palabra de vida. La palabra de vida no mendiga. Como la palabra de vida no mendiga, sino que provee para ti, jamás quedarás desamparado. No he visto justo desamparado, ni su simiente. Si tu simiente es Cristo, ¿tú crees que esa palabra pueda mendigar algo? Esa palabra es capaz de traer a existencia todo lo que tú necesitas en esta realidad. Yo quiero decirte el día de hoy, si tú das a luz tu simiente, la cual es Cristo, porque el apóstol Pablo es claro y lo dice, que nuestra simiente es Cristo. Si tú das a luz tu simiente, jamás estarás desamparado. Amén. Yo quiero que a partir de ahora, nosotros, Señor, oro para que en este día, el cual es Cristo, nosotros a partir de ahora, nosotros ya no estemos nosotros tomando el Evangelio para aplicarnos a nuestra vida personal, nuestras interioridades, como algo mundano, como algo natural, sino que nosotros podamos absorber la sustancia para ponerla en práctica, porque si nosotros damos a luz nuestra simiente espiritual, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos estarán desamparados jamás.
el pan de vida no puede mendigar pan. Porque el pan de vida es Cristo. Y Él no tiene carencias ni necesidades. Hebreos 12:1. Por tanto, mire qué lindo esto. Mire qué lindo, porque con este entendimiento Dios enjuga toda lágrima. Es decir, para los que los que no estamos viendo, miserio, para los que no estamos viendo a través de los sentidos, aquellas personas que en algún momento compartieron la vida en una vestidura natural y sufrimos por eso, Dios a través de su palabra enjuga toda lágrima. Es decir, tenemos la capacidad de entender que aunque no les estamos viendo, estamos con ellos. Ellos están aquí. Yes. En algún momento, hermano, hay un paraíso que nosotros no podemos ver. Pero en el momento en punto, les repito, que usted abandone esta vestidura, usted va a ver algo que no está logrando ver por causa de una programación. Usted ha entrado a un cine de esos que le ponen unos espejuelos y usted no ve más nada a su alrededor, sino que la película propia y lo que le están poniendo. Bueno, usted está metido en eso ahora mismo. Vaya, se lo voy a poner de esa forma. Usted lo que tiene delante de sus ojos son unos espejuelos que le están presentando una realidad que no es la verdad. Wow. La verdad logramos verla cuando nosotros podemos ver a cara descubierta. Es decir, cuando el apóstol dice a cara descubierta es porque tienes algo en la cara. Y lo que tienes delante de tus ojos es todo un sistema. Pero ¿qué tal cuando nosotros, por la palabra, aún estando en esta vestidura, podemos comprenderlo, podemos recibirlo y podemos comenzar a ver a través de la palabra? Nosotros, estando en esta vestidura, estamos en debilidad, pero vemos a través de la palabra. Es un recurso que nos permite ver las cosas que son del Espíritu de Dios. Yes. Mire esto que lindo, estamos cerrando casi ya. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, oiga esto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el peso y el pecado que te asedia? Es todo lo que es producido por ser incapaces de ver la plenitud, el poder, el respaldo que tenemos a nuestro alrededor. Si nosotros pudiéramos ver así como hizo Dios con el criado Eliseo y ver toda la gente que está a favor de nosotros, escúcheme, hay una cosa, y es que Pablo dice que los ángeles fueron constituidos a favor de los que son herederos de la salvación. Yo le decía a Nixon el otro día, el que no esté, oíd esto, usted puede tener todos los ángeles, esto es muy importante, usted puede tener todos los ángeles y toda la gente queriendo ayudarle. Ellos no pueden mover un solo dedo, vamos a decirlo así. Ellos no pueden mover un solo dedo si usted no está operando en la herencia. Así es. Si usted no está operando en la fe, porque ellos fueron constituidos ayuda solamente para operar a favor de los que son herederos de la salvación. Pablo dijo también, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir, vamos a ponerlo en un ejemplo. Están los ángeles allí, hay una situación eventual, y cuando tú te manifiestas en relación a eso que te está ocurriendo, tú no te manifiestas en fe, no puede haber respaldo de parte de la nube de testigos. Dios le dice, no te puedes mover porque Él no está en la herencia. Es decir, cuando ellos se mueven a favor nuestro, es cuando nosotros
manifestamos la herencia, la fe en la que fuimos constituidos cuerpo, porque ellos solamente operan a favor de los que son cuerpo. El cuerpo, los miembros, operan a favor de los que son miembros y son cuerpo. O sea, yo sería incapaz de ir a rascar la cabeza a José. No sé si le pica. A no ser menos que me diga, ayúdame. Pero yo sé cuando a mí me pica la cabeza. Y sé cuando me doy un golpe en el tobillo y me paso la mano así para que haya flujo de sangre. Porque es el mismo cuerpo. Porque es el mismo cuerpo. Pero cuando una gente no se manifiesta como cuerpo, no se está identificando. Por lo tanto, no puede tener ningún tipo de respaldo. Entonces, el respaldo tiene que ver, por eso que tenemos que llenarnos del Evangelio. El respaldo no es solamente una declaración religiosa cuando por dentro tú te estás muriendo de miedo. A Dios no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado. Entonces, esto tiene que ver con una naturaleza que va haciéndose más y más poderosa en nosotros, porque desde el momento en punto que usted recibe lo que usted llama una mala noticia, hay algo que se produce en usted. O sea, si hay temor, aunque las palabras sean positivas, eso usted no lo puede esconder. Así es. Por eso es que esta palabra, como trae una transformación a nivel interior, lo primero que hace es quitar el temor. Porque tú puedes hablar una cosa, pero por dentro, ay, lo digo, estás cagándote de miedo. Y eso no lo puedes esconder del Señor. Así es. Pero esta palabra viene a librarnos de todo eso, para que nuestra manifestación, hermano, ¿por qué nosotros no estamos viendo una manifestación de gloria tan poderosa como por ejemplo tenemos en Jesús de Nazaret? Porque nuestro proceder conforme a la herencia no está siendo como debería ser. Vamos a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escúcheme un momento. Cuando el Señor, mire esto, cuando el Señor aún no había completado la obra, esto es un misterio, cuando el Señor aún no había completado la obra, cuando el consumado es no había sido aún establecido, no existía la nube de testigos porque no estaba constituida la iglesia. Dice la Biblia que todos estaban en el seno de Abraham, esperando al Señor para que cuando se constituyera la iglesia, ellos pudieran pasar a ser nube de testigos y colaboradores del propósito eterno de Dios. Es decir, cuando el Señor va avanzando, va con un gozo, porque el Señor iba diciendo, ahí está en el seno de Abraham esperándome, pero hay una nube que tengo que constituir, porque ellos también son parte de la iglesia del Dios vivo, y son millares y están sin propósito. Padre. No dice después que descendió a lo más profundo y se presentó y les predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién es alguien encarcelado? Un espíritu encarcelado es alguien que no está funcionando en su asignación, que es ser parte del cuerpo de Cristo. Una gente que no es parte del cuerpo de Cristo, no está participando de la herencia, no puede vivir una vida en libertad. Oiga esto. Mire lo que dice. Se lo voy a leer rapidito. Mire, esto es importante. Esto es muy importante. Y me vienen estas cosas a la mente. Mira. Para entender el punto de la nube de testigos y de lo que nosotros también somos, aunque estemos participando de esta vestidura, hay que entender
que nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que los que están en la nube de testigos, aunque no tienen una vestidura, ellos son cuerpo de Cristo, porque el Señor no habita en el cuerpo físico, sino que habita en el ser espiritual que eres. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. A nosotros nos enseñaron, wow, no, porque hay que cuidar el templo del Espíritu. No, no. Que el físico. El templo del Espíritu es tu espíritu. That's right. Así es. Cuando tú vas a Efesios, Pablo dice, para que seamos morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios no puede vivir en un ámbito diferente a lo que Él es. Así es. That's right. Es decir, la morada de Dios no es tu cuerpo natural. Es el espíritu. La morada de Dios es el Espíritu. Porque es lo que puede fluir y conectarse con lo que Él es. Ah, Padre. Vamos a saltar al verso 22. Ahí mismo en hebreo. Mire esto. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Es decir, cuando tú conectas con esta palabra, ya no te ves separado de las personas que tú creías que se fueron a algún lugar, sino que cuando tú eres alumbrado por esta palabra, te acercas a nivel de la mente a donde siempre estuviste, al todo que vive y existe en Dios. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No es que estuvimos separados, sino que en nuestra mente, en nuestro entendimiento, creímos que nosotros estábamos aquí y ellos estaban en algún lugar. Pero hoy, por causa de la revelación y el entendimiento, nosotros vamos a comenzar a operar en una dimensión mayor, creyendo que los ángeles no tienen que venir de ningún sitio, sino que están aquí para responder y para respaldar a los que son herederos de la salvación. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermano, cuando decimos Jesús, ahora sí estoy cerrando ya. Cuando decimos Jesús, cuando el apóstol Pablo, vamos a ser más exactos, dice Jesús, yo quiero que se quite de su mente un nombre. Jesús no es un nombre, Jesús es un significado. Cuando dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, Jesús es una palabra, Yeshua, significa Salvador. Hay un cuerpo espiritual que es Salvador porque la mente de Cristo habita en él. Cuando tú te acercas al Salvador, recuerden que el Salvador estuvo, o sea, fue un cuerpo natural. Pero ese Salvador se convirtió, no desapareció, se convirtió en un cuerpo espiritual. Es decir, el cuerpo de Cristo, Jesús de Nazaret, se convirtió, el mismo Salvador porque no hay otro, solamente que la habitación se transformó a causa del poder de la resurrección. El cuerpo de Jesús natural se convirtió a causa de la resurrección en un cuerpo espiritual llamado iglesia. Cuando dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, ¿quién es el mediador del nuevo pacto? Sino la iglesia. Nos hemos acercado a un cuerpo espiritual, el cual se le llama Salvador, y dice,
y te has acercado también a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la cual no es un líquido rojo con glóbulos rojos, sino que es un conocimiento que está depositado en el cuerpo espiritual que llamamos la iglesia y que habla. Sino que te has acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, diga, la iglesia, y a la sangre rociada que habla. La sangre rociada que habla es el conocimiento eterno. Cuando se está hablando de la sangre de Cristo, no es un líquido rojo natural, es el conocimiento que fluye a través de este cuerpo espiritual que llamamos la iglesia. Entonces, más allá de los sentidos, podemos entender una cosa que es primordial comprender, y es que nosotros en ninguna medida estamos abandonados ni separados de nadie, sino que por causa del propósito eterno estamos llenos de la sangre y unidos a todo el cuerpo espiritual que llamamos la iglesia. Padre, pongamos de pie un momento. Cuerpo. Padre, te damos gracias. Señor, en este momento estamos reconociendo a la nube de testigos que está alrededor nuestro. Gracias porque ellos responden a la herencia de fe que nos ha sido dada. Padre, por tanto tiempo, Señor, hemos operado sin el entendimiento de que hemos estado en todo momento rodeados de gloria, pero que la gloria no ha podido iluminarnos y proveernos todo lo que hemos necesitado, porque no hemos estado operando en la dimensión a la que la nube de testigos responde. Yo quiero que, Señor, el día de hoy tú nos alumbres en esto, para que nosotros podamos, Señor, hablar y conforme a la palabra que hablamos, Señor, todo aquello que ha de manifestarse, Señor, a través de tus ángeles preciosos sea hecho. Dios mío, yo entiendo que los ángeles han estado limitados, no por ellos, sino por nuestra causa. Hoy, Señor, en el Espíritu, Señor, va a haber una expansión en cuanto al poder tuyo, porque tu poder siempre ha estado presente y latente y disponible. Dios mío, en el nombre de Cristo, hoy activo por el poder de tu Espíritu, Señor, a la nube de testigos que fue constituida desde la eternidad, Señor, para ministrarnos vida, para proveer todo lo que estamos necesitando. Señor, hoy mismo toda enfermedad, Señor, que nuestro cuerpo natural ha estado padeciendo, Señor, la ponemos ahora, Señor, en tus manos. Padre, que la nube de testigos sea, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestros trajes terrenales, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra familia, para que podamos, Señor, ser ministrados por tu gloria. Hoy, Señor, abrimos nuestros brazos, Señor, como símbolo, como significado, Señor, de entrega, porque así será también en nuestra mente y nuestro proceder. Gracias te doy por la salud divina, Señor, en que vamos a movernos en ti a partir de este momento, porque tus ángeles, Señora, van a tener acceso a causa, Señor, de nuestra libertad espiritual. Declaro, Señor, que las finanzas que no habíamos visto y que son necesarias para el desarrollo de tu obra, la vamos a comenzar a experimentar. Señor, aquellos que en algún momento nos despreciaron, nos tuvieron en menos, van a ver, Señor, el poder de tu gloria, no porque nosotros andemos detrás del dinero, sino porque el dinero nos va a comenzar a perseguir, porque es la energía más baja, Señor, y nosotros estamos operando en la energía más alta que hay, Señor, que es la palabra de vida. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Bendita tu iglesia, bendita